Entonces, vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre a lo que vamos a ver en Salmo 13. Y le damos gracias por todo, Señor, especialmente la salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestros estudios acerca de los salmos y estamos en Salmo 13. Entonces vamos a Salmo 13. Es un salmo muy pequeño, hermanos, pero es una bendición muy grande que está aquí. ¿Okay? Salmo 13. Buenos días, hermana, que Dios te bendiga. Salmo 13. Y vamos a ver todo el salmo porque es muy pequeño y vas a ver por qué es tan pequeño pronto. Y después vamos a exponerlo listo. Salmo 13. Y la Biblia dice, al vencedor, entonces en parte puedes verlo espiritualmente como el salmista está hablando con Dios, ¿cierto? Al vencedor, salmo de David. Entonces David está escribiendo, dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Ansia en mi corazón cada día. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? O enaltecido, perdón. 3. Mira, óyeme, Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos, porque no duerma de muerte. Porque no diga mi enemigo, vencile. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalare. Mas yo en tu misericordia he confiado. Alegrarse ha mi corazón en tu salud. Cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. Y como ves, en este salmo tenemos a David orando al Señor y parece que él está en uno de esos valles, las valles de la vida. Cuando él está abajo, está sufriendo, él está buscando a Dios para ayuda, ¿sí? Entonces él está ahí clamando a Jehová diciendo, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Cierto? Entonces eso es el título del mensaje, ¿no? Okay. Y eso es usualmente cuando estás en una situación en que sientes como Dios no está contigo cuando estás ahí. Y eso pasa con todos nosotros. Tenemos esos momentos que sentimos así. Puede ser que reconoces que no es cierto, pero eso es lo que tienes ahí. ¿Sí, verdad? Y pienso yo que ese salmo divide en 3 partes. Versículos 1 y 2 vas a ver a David, o ya vimos, mejor dicho, ya vimos a David confesando a Jehová sus sentimientos, confesando todo de su situación, como él se siente en su corazón. Él está ahí dando eso a Jehová directamente, ¿sí? Siendo honesto. ¿Qué me está diciendo Manuel? ¿Que yo puedo quejar a Dios? Claro que sí. Vas a ver que hay salmos en este libro de Salmos que comienza diciendo que es una queja. ¿Sí, ve? La pregunta es si ese quejo que estás dando es algo real de su corazón o solamente estás dando quejos sin algo real. ¿Sí, ve? Solamente para evitar lo que lo que tienes que hacer con Dios. Eso es la diferencia aquí. Y David, él está quejando. Él está ofreciendo lo que él se siente ahí en su corazón a Dios. Y después de eso, en versículos 3 y 4 ya leímos que ahí David estaba contemplando con Jehová sobre esa misma situación, tratando de analizarlo bien, ¿sí ve? Tratando de contemplarlo en su mente. Razonar sobre eso, dar cuenta de la verdad, dar cuenta porque él debe orar a Dios sobre esa situación. Y es bueno también analizar su situación cristiana cuando estás en un valle, para que puedas reconocer por qué estás ahí. ¿Sí, verdad? Puede ser que es algo que usted hizo, puede ser que no es así, solamente que una prueba llegó de Dios. Pero debemos razonar de eso, de su mente. Y termina en versículo 5
con David confiando en Jehová, ¿sí ven? Él tomando la decisión por su voluntad, por sus riñones. Entonces la Biblia usa riñones como la voluntad de alguien. ¿Okay? Y la razón por eso es que ya sabes que Jehová te escuchó porque era honesto con él en corazón. Ya sabes que Jehová va a responder según su razonamiento. Y por eso puedes confiar en Dios como si fuera que ya había hecho. Porque Dios es fiel. ¿Sí, no? Y lo que ves ahí en este salmo pequeño de Salmo 13 es el alma de David buscando a Jehová por su corazón, por su mente y por sus riñones, trabajando juntos, todo de él buscando, diciendo a Jehová, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Sí, no? Y puede ser que con David históricamente era una situación con Saúl, porque eso era su amigo principal. Y él buscaba a Dios en esta manera y por eso Jehová respondió. ¿Sí, no? Entonces, hermanos, toma eso en cuenta cuando estamos aquí exponiendo estos 5 versículos. ¿Listo? 5. El número de gracia y de muerte. Depende cómo miras la cruz, porque Jesús tenía 5 heridas, ¿sí ve? Y vas a ver que David sintió un poco de muerte espiritual, pero estaba buscando a Jehová, ¿sí ve? Para recibir la gracia y alcanzarlo. Entonces, Salmo 13, versículos 1 y 2, la Biblia dice: ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Okay. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Ansia mi corazón cada día. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Y nota, hermanos, el orden de esta confesión de lo que siente David en su corazón. ¿Sí ven? Porque el hombre natural va a pedir la última cosa que David pidió. ¿Sí ve? El hombre natural está preocupado más sobre sus enemigos. Entonces va a buscar a Jehová diciendo, ¿cuándo vas a hacer algo sobre mi enemigo? Pero David es un hombre espiritual, como usted debe ser cristiano. Y reconoce que esa situación pasa porque Jehová no está. Y por eso él dijo, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Por qué estás escondiéndose de mí? ¿Sí ve? Okay. Debemos dar cuenta de eso. Porque la verdad es que muchos cristianos oran según su viejo hombre, buscando que Dios actúe sobre su situación y ya. Y no oran buscando a Dios primero, reconociendo por qué están ahí, esa situación. Es como Sansón, en el fin de su vida, orando a Dios para obtener el poder para destruir sus enemigos. Esa oración era carnal. ¿Por qué no oró a Dios y ya diciendo, Dios, ¿por qué no estás aquí? Y después pidiendo que Él da ese poder a Sansón para destruir sus enemigos. Él no fue así. Yeah. Entonces debemos dar cuenta de eso. El hombre espiritual obedece ese principio en Colosenses 3 y versículo 2 que dice, poner vuestro corazón en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Sí, ve? Y puede ser que estás en un problema, que estás en un valle, pero la primera cosa que vas a hacer, tanto como David, es buscar a Jehová. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Sí, ve? Entonces nota que él ora al Señor, como dice ahí. ¿Hasta cuándo, Jehová? Y como ya leímos, vimos que David, él era honesto con su Dios. Él estaba dispuesto a dar su solícito no a un cura, no a un gurú, no a un imán, no a una persona iluminada, ni siquiera el papa y un obispo o un cardinal. No, ese fue directamente a Dios. Vamos a Filipenses 4. Filipenses 4. Filipenses 4 y versículo 6, la Biblia dice: de nada estéis solícitos,
sino que en todo dense a conocer vuestras peticiones delante de Dios por la oración y el ruego con hacimiento de gracias. ¿Sí, verdad? Entonces debemos orar a Dios. ¿Orar sobre qué? Todo. No importa la cosa. Las cosas malas, las cosas buenas. Debes orar a Dios si algo bueno pasa en su vida diciendo gracias, Señor. Si algo malo pasa en su vida, ¿hasta cuándo, Jehová? Pero terminas como David diciendo gracias, Señor, porque sé que vas a actuar, porque busqué a ti. ¿Sí, verdad? Es que Dios no quiere que estés ahí ansioso sobre la situación. Él quiere que ofreces y das todo a Él para que Él puede tomar y aguantar su carga durante su valle espiritual en su camino con Él en la tierra. ¿Sí, ve? Y eso requiere siendo honesto. Eso requiere siendo sincero a Dios. Y por eso buscas a Él y no a otra persona. Entiendo cuando muchos hermanos llegan a mí diciendo o pidiendo que yo oro para ellos, y yo lo hago. Yo necesito oración también, por favor, ora por mí. Pero también deben saber, tanto como yo sé, que ellos deben orar a Dios específicamente también. Y es triste cuando ves un cristiano decir o pedir una oración pidiendo que Dios trabaja con ellos para que ellos busquen a Dios. Porque sí, voy a orar eso, pero la verdad es que 90% de esos casos, ellos nunca van a buscar a Dios porque ya cerraron su corazón a Él. Y por eso no están buscando a Jehová, están buscando a personas en su alrededor para arreglar su situación. ¿Sí, verdad? Pero David no. Él sabía a quiénes él debería correr, a quiénes debe buscar, ¿sí, verdad? Y David siguió en Salmo 13 y versículo 1, él dijo, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Diciendo que eso tiene que ver con Dios olvidándole. Y eso fue como él se sintió en su corazón. ¿Sí, ve? Y en su vista celestial, David ora a Dios sobre sintiendo como si fuera que Dios está escondiéndose de él. Entonces vamos a mirar un poco sobre eso, porque la verdad es que Dios se esconde. Eso es lo que la Biblia dice. Vamos a Isaías 45. Isaías 45. Isaías 45 y versículo 15 la Biblia dice, verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. ¿Sí? Y puede ser que estás preguntando, ¿por qué Dios se esconde de nosotros? Bueno, encontré dos razones en la Santa Biblia. Vamos a Isaías 59. Isaías 59 y versículo 1. He aquí que no es acortada la mano de Jehová para salvar, ni es agravado su oído para oír. Mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Pero soy cristiano, ya Jesús limpió mis pecados, ¿sí? Si pecas, cortaste su comunión con Él. Es cierto que Él nunca va a dejarte, pero eso no significa que usted no se fue tan lejos de Él para que estás ahí pecando y siguiendo ahí en su iniquidad. ¿Sí, verdad? Y es por eso que Dios no tiene que escucharte. Él te salvó, tienes vida eterna, pero Él no tiene que ayudarte en ese momento. Versículo 2. Y vuestros pecados han hecho nota, cubrid su rostro de vosotros para no os oír. Y cuando Dios se esconde de alguien, Él no va a escucharles cuando piden algo a Él. Y una razón es por los pecados que haces. Una razón es por su iniquidad, su transgresión. Y es ese momento que debes confesar sus pecados a Dios. Directamente a Él, confesar su situación. Y por la sangre de Cristo, Él te limpiará de toda su injusticia. Primera de Juan 1 y versículo 9, creo. Versículo 7 o 9, no me acuerdo. Okay. Entonces, importante reconocer que si estás en un valle,
¿Por qué estás ahí? ¿Cuál es el razonamiento sobre eso? Analiza si una parte de ese valle es por las decisiones que usted tomó siendo hijo de Dios, no siguiendo la voluntad de Jehová. Es decir, porque pecaste. Y Dios solamente va a escucharte después de que usted ofrece esa oración según su mandamiento, que es: debes confesar sus pecados a mí. ¿Por qué tienes una lista de pecados ahí, cristiano? Hijo, hija de Dios. ¿Por qué no me buscas arrepintiendo sobre eso para que yo pueda limpiarlo y podemos restablecer la comunión para que yo pueda actuar? Dice Jehová. Eso es el problema con nosotros. No queremos buscar al Señor Jesucristo sobre la cosa correcta, en el momento correcto, según su orden. Pero gloria a Dios que David reconoció que debe buscar a Dios primero que todo. Eso es el orden correcto, ese orden sobrenatural que es por medio de alguien que conoce a Dios. Otra razón, vamos a Salmo 30. Salmo 30. Salmo 30 y versículo 6, la Biblia dice: y yo dije en mi quietud, no resbalaré jamás. ¿Por qué? Porque tú, Jehová, por tu benevolencia, asentaste mi monte con fortaleza. Y gloria a Dios que él reconoce que la razón que él no va a resbalar es por Jehová. Pero nota lo que puede pasar. Siguiendo. Mas escondiste tu rostro y yo fui conturbado. A ti, oh Jehová, llamaré y al Señor suplicaré. Salmo 27 y versículo 8. Salmo 27 y versículo 8. Mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro. Tu rostro, oh Jehová, buscaré. Y eso es el corazón de Jehová diciendo a David en ese otro salmo: búscame, suplica a mí. Cuando me esconde, yo voy a asegurar que no resbalas otra vez. Okay. Puede ser que sientes así. Yeah. Y como ese salmista en Salmo 30, estás diciendo de corazón que sí, estoy en pie por Jehová. Y Jehová deja que una prueba llega solamente para ver cuando estás conturbado si vas a buscar y suplicar a Él. Si vas a obedecer y buscarle para que Él pueda rescatarte. Porque Él no quiere que llegues a ese punto que oras lo que dice en Salmo 30 y no lo haces de corazón. Que dices en su inquietud que no voy a resbalar. ¿Por qué? Por lo que hago yo, porque yo estoy bien. ¿Sí ve? No necesito a Dios. Que estás parada y piensas que eres algo especial. Puede ser en ese momento que caes. Todos saben los versículos en 1 Corintios 10, ¿cierto? Okay. Esto no está en las notas. 1 Corintios 10. Yo quiero leerlo. Y versículo 10 dice, 1 Corintios 10, déjame ver dónde está. Versículo 12. Así que el que se piensa estar firme, mire no caiga. ¿Sí, no os ha tomado alguna tentación fuera de las que son comunes a los hombres, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis, antes dará también salida con la tentación para que la podáis llevar. Y puede ser conturbado con una tentación, pero llega y Dios está ahí listo para ayudarte, darte esa manera de escapar. Eso es garantizado. La pregunta es, ¿vas a clamar a Él? ¿Vas a buscar a Él? Y él sigue en versículo 2 diciendo, ¿hasta cuándo, Jehová? Y hablando de su alma, hablando de esa ansia en su corazón que él tenía cada día. Okay. Y ahora él está cambiando su vista celestial a Dios para mirar adentro a su interior. Esto es su vista interna sobre lo que está pasando con él.
Y él quiere contar sus dolores a Dios para que Dios pueda actuar según eso. ¿Sí ve? No es solamente dando sus sentimientos a Dios, sino reconociendo que él tiene que hacer algo para esos sentimientos, para arreglarlos. Ayúdame, yo no puedo cargar este dolor más. ¿Sí ve? Y hay diferentes tipos de dolor que pueden afectar su corazón, su alma, su mente. ¿Sí ve? Vamos a Eclesiastes 1 para ver alguno. Eclesiastes 1. Eclesiastes 1 y versículo 18 dice: porque en la mucha sabiduría hay mucho enojo, y quien añade ciencia, añade dolor. Hay un dolor que puedes recibir por recibiendo más ciencia, un dolor en su mente, reconociendo la verdad de este mundo y la tristeza de que hay muchos que van a ir al infierno sin Cristo. Eso es una tristeza que da dolor. Reconociendo más que no solamente hay muchos, sino hay muchos en su propia familia extendida y algunos en su familia nuclear que van a ir al infierno si no conocen a Cristo. Si ves, eso es una sabiduría que tienes porque reconoces y conoces personalmente la verdad con V mayúscula, y es por eso que sientes así. ¿Sí, verdad? Cuando aprendes más que está aquí en la Santa Biblia, eso da tristeza, sabiendo el futuro, lo que ha de venir, y viendo tantos que no pueden reconocer todo lo que está pasando en 2021, con lo que está pasando con esa pandemia, lo que está pasando con los protestos, con lo que está pasando con esos gobiernos tratando de juntarse globalmente. El cristiano sabe lo que está pasando si ellos estudian la Biblia, y eso da dolor. Pero no solamente eso. Eclesiastes 2. Eclesiastes 2 y versículo 22, la Biblia dice: ¿por qué? ¿Qué tiene el hombre por todo su trabajo? ¿Qué fatiga de su corazón? En que él trabajó debajo del sol. Porque todos sus días no son sino dolores. Enojo sus ocupaciones. Aun de noche no reposa su corazón. Esto también es vanidad. Y nota que Salomón, él conecta este dolor de corazón al trabajo que haces con su cuerpo. Y sí, físicamente su corazón se cansa. Puede ser que trabaja más cuando está trabajando. Pero eso recibe un poco de reposo en la noche. Eso es porque tenemos que dormir. El corazón aquí es ese dolor en su alma, reconociendo que mucho de lo que haces en la tierra es vano, que no tiene valor eterno. ¿Sí ve? O puede ser que estás haciendo mucho para alguien, tratando con ellos, viendo y viviendo para ellos, para que puedan conocer a Cristo. Y después estás esperando para discipularles y todo eso. Y todo eso es en vano porque ellos toman ventaja de ti. Eso da un dolor en su corazón. Qué triste. Usted sabe por qué. Son pecadores. Escogen lo incorrecto. Están viendo a ese cristiano y dicen: yo voy a tomar ventaja. Él es un cristiano, tiene que darme plata. Él es un cristiano, tiene que darme comida. Él es un, todo eso. Nosotros sabemos. Y a veces sabiendo eso tomamos la decisión de actuar. Que son inocentes, hace que son pruebas culpables, ¿cierto? Es lo que pensamos. Ellos, eres cristiano, yo sé lo que va a hacer. Eres culpable para darme lo que quiero y tratan de tomar ventaja. Eso da dolor de corazón. ¿Verdad? Y también hay otro dolor en Salmo 18. Salmo 18. Y versículo 4 la Biblia dice. Esto es un salmo mesiánico. Y la Biblia dice: cercáronme dolores de muerte, y arroyos de perversidad me atemorizaron. Y aquí tenemos dolores de muerte. Reconociendo que vas a morir. El temor de la muerte, eso es algo. El poder de Satanás, él tiene ese poder de muerte para darte ese temor, ese dolor en su corazón, y eso te afectará.
Y eso aplica directamente a David. Él estaba preocupado con sus enemigos. Y vas a ver, bueno, ya leímos en versículos 3 y 4 que él sintió así porque estaban tratando de matarle. ¿Sí, verdad? Oh, Manuel, yo tengo 34 años como yo. Yo no voy a morir, yo estoy bien, yo tengo todo el resto de tiempo para vivir. Wow, ¿eres idiota o qué? Eso es algo necio decir. No sabes lo que va a venir mañana. Un accidente, boom, y ya moriste. Hoy es el día aceptable, ¿sí ve? Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de preocuparse de su temor de muerte. Y es por eso que hoy debes buscar a Dios preguntándole cómo Él puede arreglar su situación sobre la muerte. Cómo Él puede aliviarte de ese dolor. Y sabes qué? Él va a mostrarte Jesús y Calvario. Él va a mostrarte el Evangelio de Cristo y decir, cree en mi Hijo. ¿Vas a creer en Él? ¿Vas a confiar en Él? ¿Vas a ser a lo menos dispuesto de considerar a Dios? Y por eso dices tanto como David, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Realmente puedes actuar? ¿A dónde estás? Ayúdame. ¿Sí ve? Cosas sinceras de corazón. Me acuerdo cuando era perdido. Yo estaba orando cosas así sin dar cuenta. Yo solamente sabía que necesitaba a Dios. ¿Dónde estás? ¿Sí ve? Porque ese salmo es tan corto. Cuando estás en un valle así, no es duro poner todo en palabras a veces. Pero Dios, Él puede leer las intenciones de su corazón, ¿no? Él puede escudriñar todo ahí. Gloria a Dios. Ajá. Y es cuando tienes esos tipos de dolores y estás buscando a Dios según esos dolores que está pasando en su corazón, que puedes hacer lo que dice en 2 de Corintios 7 y versículo 10, porque la pesadumbre que es según Dios obra arrepentimiento para la salud. Es decir, realmente estás arrepintiendo de una manera que Dios puede actuar para salvarle. Si es salvarte de sus pecados o salvarte de ese valle en que estás metido. Porque es arrepentimiento real. No es ese tipo de arrepentimiento del mundo que obra muerte. ¿Sí ve? Este resulta en vida. ¿Sí ve? Judas Iscariote, si él buscaba a Dios en lugar de esos sacerdotes, puede ser que él podía recibir a Cristo antes de que él murió. Pero no, él buscó sacerdotes, no a Dios, no a Jesús. Eso es arrepentimiento mundial. ¿Sí ve? Eso obra muerte, por eso murió. Salmo 13 y versículo 2 dice, la última pregunta en versículo 2, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Ahora llegamos a esa vista externa, viendo su alrededor, su exterior, para por fin hablar de sus enemigos. Porque, ¿sabes qué? Usualmente estás metido en un valle cristiano porque había alguien tratando contra usted. ¿Sí? En el caso de David, hay enemigos que están tratando de meterle en este valle. Vamos al Salmo 38. Salmo 38. Salmo 38 y versículo 12. La Biblia dice. Lo que vamos a ver aquí son esos lazos que usan los enemigos. Lo que tratan de hacer para poner el cristiano o esa persona que es un hijo o hija de Dios en un valle. Salmo 38 y versículo 12. Y los que buscaban a mi alma armaron lazos. Y a los que buscaban mi mal hablaban iniquidades. Y todo el día meditaban fraudes. ¿Sí? Y tiene tres cosas aquí. ¿Sí? Vamos a comenzar con el último primero. Meditaban fraudes, acciones en su mente contra esa persona salva, inventando y planeando contra ellos. Y después tratan de ejecutar sus planes. Usualmente comienza por lo que sale de su boca.
¿Sí ve? Hablaban iniquidades, hablaban cosas contra esa persona, ese cristiano. Puede ser que es usted, si estás en un valle. Y eso resulta en lazos que son hechos contra ti. Eso es como el enemigo actúa. ¿Sí? El enemigo, puede ser en este caso era Saúl, estaba actuando contra David. Y él estaba meditando fraudes en su mente, pensando que David quería robar su trono y todas esas cosas raras que no eran ciertas. Y por eso él habló dando mandamientos a sus soldados para rodear a David y capturarle, ¿sí ve? Esos lazos. Pero la Biblia dice, en Proverbios 14 y versículo 27, el temor de Jehová es manadero de vida. ¿Por qué? Para ser apartado de los lazos de la muerte. Y es por eso que David buscó a Dios, buscó al Señor Jesucristo primero, ¿sí ve? Y después habló de sus enemigos, porque él necesita ese manadero de vida para apartar de esos lazos de muerte hechos por sus enemigos, mostrando que sí, él tenía el orden correcto de un hombre espiritual. ¿Eres así, cristiano, cuando estás en problemas? Vamos a Salmo 3. Salmo 13 y versículo 3. Salmo 13 y versículo 3. Y ahora llegamos a contemplando con Jehová, razonamiento. Y versículo 3 dice, mira, óyeme Jehová. Si ahora entiendes por qué dijo eso, óyeme. Porque cuando Dios se esconde, no está escuchando. Si ve, ahora está pidiendo. Mira, óyeme Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos. Vamos a hablar de esto de alumbrando sus ojos. Porque parte de siendo razonable con Dios es dando cuenta que Él tiene que iluminar a ti sobre su situación. Él tiene que prender ese bombillo en su mente para que entiendas lo que realmente está pasando. A veces no podemos ver cuando estamos en sentimientos. ¿Sí ve? Y no reconocemos a veces que es por nuestro pecado que estamos ahí. Dios, ayúdame a reconocer por qué. Y Él prende la luz para que veas que estás pecando. Y por eso puedes actuar. ¿Sí ve? Alumbra mis ojos. Vamos a Lucas 11. Lucas 11. Lucas 11 y versículo 34 la Biblia dice, la luz del cuerpo es el ojo. Si pues tu ojo fuere sencillo, esto es Jesús hablando, entonces Dios, también todo tu cuerpo será resplandeciente, mas si fuere malo, también tu cuerpo será tenebroso. Y nota que la luz del cuerpo es el ojo. El ojo es como esa puerta para llegar a su alma. ¿Sí ve? Y los ojos, nota dónde están. Están cerca de su cerebro, cerca de su mente. Abre esto, Dios, para que pueda razonar bien. Alumbra mis ojos. ¿Sí ve? Vamos a Isaías 29. Isaías 29. Isaías 29 y versículo 18 dice, y en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro. Eso parece raro porque sordos no pueden escuchar, pero es por esto en la palabra de Dios que el poder existe para que alguien que no puede oír, puede. ¿Sí ve? Hay muchos sordos espirituales por ahí, pero la palabra de Dios tiene el poder de cruzar eso para que ellos puedan escuchar y considerar lo que dice el Espíritu Santo a ellos directamente. Y también, 18, y los ojos de los ciegos verán de la oscuridad y de las tinieblas. Estamos en tinieblas. No podemos salir de eso, claro que sí. Jesús es la luz del mundo. El Espíritu Santo puede mostrarte Jesús y eso alumbra sus ojos para que puedas ver. Puede mostrarte las palabras sanas del Señor Jesucristo, que es que la Santa Biblia, y puedes ver. La capacidad de cruzar los límites de usted en su
sus pecados siendo pecador, es por medio de la gracia de Dios que está aquí, contenido en el poder de las palabras de Dios, cuando son hechos reales por el poder del Espíritu Santo con usted. ¿Sí, verdad? Como dice en Salmo 119 y versículo 130, el principio de tus palabras alumbra. Nota que no es solamente las palabras, pero es la decisión consciente de alguien dejar que entran. Si ve el principio de las palabras. Entonces, Dios abre mis ojos para que puedan entrar. ¿Sí ve? Y eso es cierto cuando no conoces a Dios, y eso es especialmente cierto cuando ya conoces a Dios, porque hay mucho en este libro que no puedes ver. Dios alumbra mis ojos. Y cuando estás metido en un valle, tanto como David, y estás clamando hasta cuándo Jehová, puede ser que tienes que pedir que Él alumbre sus ojos para que puedas ver por qué Él se escondió. A veces no sabe por qué. Necesitamos a Él para revelarlo. ¿Sí, ve? Y Salmo 13 y versículo 3 termina diciendo: porque no duerma de muerte. Entonces Él está pidiendo históricamente que Dios alumbre sus ojos para que Él no muere ese duermo de muerte, mostrando que el sueño es conectado a la muerte. ¿Sí, ve? Puedes ver eso históricamente y también proféticamente en Juan 11. Vamos a Juan 11. Acuerda que David es alguien que conoce a Dios espiritualmente. ¿Okay? Él es alguien que tiene una relación personal con Dios, mejor dicho. Entonces él dice que no quiere entrar ese duermo de muerte, ese sueño de muerte. ¿Cierto? Nota eso. Juan 11 y versículo 11 tenemos la historia famosa de Lázaro aquí. Y mira lo que Jesús dice. Dicho esto, dice después: Lázaro, nuestro amigo, duerme, mas voy a despertarle del sueño. Dijeronle entonces sus discípulos: Señor, si duerme, bueno estará. Mas esto decía Jesús de la muerte de él, y ellos pensaron que hablaba de dormir de sueño. Y Jesús sabía que el sueño también puede referir a la muerte. Parece que Jesús, cuando él estaba aprendiendo las escrituras y creciendo en sabiduría, él encontró Salmo 13 y sabía que el sueño puede referir a la muerte. Pero el sueño de quién? Personas que tienen relación personal con Dios, como David, como Lázaro. Eso no aplica a los perdidos, ya son muertos caminando. Si no sabía. ¿Sí, verdad? Y ves eso históricamente con David, ves eso proféticamente después de Salmo 13 con Jesús y proféticamente con nosotros, porque ¿sabes qué? Si un cristiano muere en Cristo, ellos duermen en Cristo, dice Pablo en Primera de Tesalonicenses, creo, capítulo 4. Okay. Pero hay una aplicación espiritual a cada cristiano en este momento. Vamos a Romanos 13. Romanos 13. Romanos 13 y versículo 11 dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salvación que cuando creíamos. Es decir, Pablo está diciendo que vea, cristiano, reconoce el tiempo que estás. Este es el momento de servir. Levántase de su sueño espiritual y sirve a Dios. Levántate a justicia, ¿sí ve? Estamos acercando al tiempo que Dios va a sacarnos en el rapto y darnos la adopción, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Estamos acercando a eso. Entonces vive para Él. Y por eso necesitas que Dios alumbre sus ojos para que no duermes. ¿Sí ve? Para que no metes en ese sueño de muerte espiritual, de viviendo en su viejo hombre y olvidando las cosas de Dios.
Y vea que David, cuando él está ahí, reconociendo en su mente lo que está pasando en su valle, contemplando de eso, él quiere mirar más allá de su valle. Él no está ahí atrapado mirando a su alrededor y viendo todas esas paredes, porque valles son en una parte de la tierra que es bajo del resto y hay colinas a lo menos alrededor. No, él está tratando de mirar más allá al futuro, ¿sí ve? Sabiendo que algún día Dios va a llevarle a una montaña y eso requiere que Dios alumbre sus ojos para mostrarle el camino para que él pueda subir y salir de ese valle. ¿Eres así, cristiano? Salmo 13 y versículo 4. Salmo pequeño, pero hay mucho aquí. Salmo 13 y versículo 4 dice: porque no diga mi enemigo, vencile. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalar. Entonces, después de pidiendo que Dios alumbra sus ojos, él dice también, razonando por qué Dios debe actuar, es porque no quiere que sus enemigos están ahí alegrando de él, cayendo, ¿sí? Y históricamente eso puede referir a Saúl, encontrándole por fin, viendo que él se rindió, ¿sí? Para suplicarse a él y aceptar la muerte. ¿Cuál es el enemigo del cristiano espiritualmente? Bueno, ya sabemos, 1 de Pedro 5 y versículo 8, ¿no? Okay. 1 de Pedro 5 y versículo 8 dice: ser templados y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león bramando en derredor de vosotros, buscando alguno que trague. Y eso fue Pedro diciendo eso. Pero ya soy salvo, ¿por qué el diablo quiere comerme? ¿Por qué quiere tragarme? Porque la meta del diablo es asegurar que sigues ahí en esos valles de la vida cristiana y nunca sales de eso. Te quedas deprimido, te quedas ahí desanimado, te quedas ahí no buscando a Dios. Y por eso Él se ríe de ti, Él se alegra de ti sabiendo que Él te venció, que eres completamente inútil para Dios. Él ya te hizo resbalar tanto que ni siquiera puedes reconocer que Dios está ahí extendiendo su mano, tratando de sacarte de ese valle. Usted no puede verlo. Y Él se ríe de ti. Eso es lo que hace nuestro enemigo. Y hay tantos cristianos que están ahí, siendo tragados por el diablo. Muchos infantiles espirituales que se fueron metidos en denominaciones que son contra creyendo la Biblia como deben creerlo. Por eso tienen creencias raras, incluyendo pensando que ellos pueden controlar el diablo. El diablo hizo eso. No tienes chance contra el diablo aparte de Jesús. ¿Y usted cree que puedes mandar al diablo a hacer lo que usted quiere? ¿Quién es usted? Ni siquiera Miguel podía hacer eso. El arcángel Miguel, él buscó a Jehová para hacer que el diablo se va. ¿Quién es usted? Pero bueno, sin somos hermanos a veces. Gloria a Dios que son salvos. Gloria a Dios. Proféticamente, 1 de Corintios 15. 1 de Corintios 15. Primera de Corintios 15 y versículo 26 dice: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y el contexto se refiere al Señor Jesucristo y Él destruyendo todos sus enemigos, el último siendo la muerte. Entonces mostrando que ese salmo tiene aplicación a Jesús. ¿Sí, verdad? Porque Jesús, Él murió. Y puede ser que el enemigo que tenía poder de muerte pensó que ya destruir a Dios. Dios murió, pero Él venció contra la muerte, ¿cierto? Y Jesús sigue buscando hasta el fin de todo esto para destruir la muerte completamente. Gloria a Dios. Para los cristianos que piensan que el pecado de la muerte sigue en eternidad, yo no entiendo cómo puedes pensar eso con un versículo así.
Pero bueno, vas a saber la verdad en el futuro, gloria a Dios. La muerte no puede decir a Jesús que gané. No puede alegrarse de Dios, no para nada. Fue por esa muerte y resurrección que Dios mismo, Él sacó las llaves del infierno y de la muerte de Satanás y Él tiene las llaves. Gloria a Dios. Salmo 13. Salmo 13 y versículo 5. Salmo 13 y versículo 5, la Biblia dice. Mas yo en tu misericordia he confiado, dice David. Alegrarse a mi corazón en tu salud. Si ve, él sabe que la salud no es de él, no es su obra, no, es la salud de Dios. Y vea eso. Okay. Y aquí estamos viendo a David confiando en Jehová. Después de razonando sobre ese valle, después de dando sus sentimientos, él ora ahí como si fuera que ya sabe. No, su misericordia va a ayudarme, Señor. Voy a alegrar en ti. Voy a confiar en ti. ¿Sí ve la esperanza firme que él tiene? Y él tomó la decisión de ser así. En lugar de enfocar lo que estaba en su alrededor adentro de ese valle, él buscó más allá con sus ojos que ya fueron alumbrados de Dios. Y por eso va a confiar en él y va a comenzar caminando con él para salir de ese valle. ¿Sí? Y aquí David, él hace eso por recordando sobre la misericordia de Dios. Vamos al Salmo 119. Salmo 119. Nosotros también debemos acordar de las promesas de Dios, acordar de todo que Él había dado a nosotros, porque eso nos hace firmes en Él para ayudarnos en el futuro. Salmo 119 y versículo 52. Acordéme, oh Jehová, de tus juicios antiguos, ¿verdad? Y me consolé. A veces el cristiano debe acordar que Dios te salvó, que Él te dio el renacimiento de la vida eterna, su propio espíritu que fue derramado en su corazón. Él te dio eso. Los momentos que Él te ayudó antes. No olvidas eso. Cuenta sus bendiciones, nómbralos, enuméralos uno a uno. ¿Verdad? Piensa en lo que Dios había hecho para ti. Y si haces eso cuando estás en el valle, puedes ser tan confiado en Dios, tanto como David, para decir que yo voy a confiar en ti, Jehová. Yo sé su misericordia, yo sé que vas a actuar por su gracia. 49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Esta es mi consolación en mi aflicción, porque tu dicho me vivificó. ¿Sabes qué? Hay muchos cristianos que no pueden hacer eso. ¿Sabe por qué? Porque no reconocen que tienen la palabra de Dios, que Dios había dado eso a ellos. Y por eso no tienen esa palabra adentro de su alma y no pueden confiar en eso. No pueden recibir la consolación que llega por las Escrituras, Romanos 15. Y por eso no tienen esperanza. ¿Sí, verdad? Eso es como llega ese gozo de Dios. Es por usted buscando a Él cuando estás en un valle. Cuando llegas a ese momento que sinceramente puedes decir, ¿hasta cuándo, Jehová? Pero lo dices sabiendo que Él va a actuar. Como dice en Revelación 2, versículo 4, habla de Jesús siendo ese primer amor para la iglesia ahí, en Éfeso. A veces, cristiano, debes reconocer y pensar en su primer amor cuando estás en un valle. Y eso te ayudará. Confiar en Él para actuar, porque Él ya te salvó. Es muy fácil para nosotros olvidar eso, especialmente en momentos como este y todo lo que está pasando globalmente. No olvidas de toda esa bendición, toda esa gracia que Él te dio en ese momento que conociste a Él personalmente por el renacimiento. Y Salmo 13 y versículo 5 termina con:
Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Pero David, estás orando a Él y no había hecho algo para ti en ese momento. No, voy a cantar a Dios porque ya me ha hecho bien. Voy a cantar a Él porque ya confié en Él. Ya di a Él mi carga, ya di mis sentimientos, ya di mi razonamiento y por mi voluntad voy a buscarle y confiar en Él. Voy a cantar porque yo sé que va a actuar. Gracias, Señor, por aliviándome de esa carga. ¿Sí, eh? Vamos a Romanos 15. Romanos 15, por favor. Romanos 15 y versículo 13 dice: Y el Dios de esperanza os hincha de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por la virtud del Espíritu Santo. Y sabes que cuando ese Dios de esperanza te hincha de todo gozo y paz, y estás abundado en eso en su corazón, y eso solamente piensa cuando tienes la consolación de Dios. ¿Sí ve? Cuando ya recibiste eso, estás confiando en Él. Eso es el momento que eso se explota en canción. Okay. Isaías 65 y versículo 14 dice: Mis siervos jubilarán por la alegría del corazón. Es una alegría, un gozo que Dios da por esa virtud del Espíritu Santo. Esa vida, porque sus palabras te vivificó por el Espíritu ahí que está viviendo adentro de su corazón cristiano. ¿Sí ve? Vamos a ver esto en acción con cristianos en el Nuevo Testamento. Vamos a Actos 16. Actos 16. Y terminamos aquí. Actos 16 y versículo 24. Y aquí tenemos cristianos, creo que son Pablo y Silas. Déjame ver cuáles son. Sí, Pablo y Silas. Nos está hablando de ellos dos. Y vamos a ver lo que pasó con ellos. Okay. Versículo 24. El cual, recibido este mandamiento, los metió en la cárcel de más adentro y les apretó los pies en el cepo. Entonces, Pablo y Silas fueron metidos en la cárcel, en esa prisión más maluco que había hecho, la pieza más maluca, muy adentro. ¿Sí ve? Y como dice ahí, les apretó los pies en el cepo. Entonces tienen cadenas en sus pies. Eso no parece una buena situación. Eso parece como un valle para Pablo y Silas. Y en este caso fue por sirviendo a Dios. Y parece que Dios se escondió de ellos. Pero ellos reconocen que no es así. Están ahí porque están sufriendo para el Mesías, tanto como Él sufrió para ellos en la cruz. Versículo 25. Mas a medianoche orando Pablo y Silas, mira, primero orando. ¿Qué pasó después? Cantaban himnos a Dios y los que estaban presos los oían. Y a veces cuando oras a Dios sobre ese valle donde estás, después de la oración Dios te da esa consolación, ese gozo, ese paz que sobrepuja todo entendimiento. Él te da eso para que puedas llegar a cantar a Jehová, porque todo, por y para todo Él había hecho para ti. Todos esos bienes, la salvación, la verdad que Él te dio la oportunidad de sufrir para Él, de participar en esos sufrimientos de Jesús y tener comunión con Él en esa manera. Filipenses 3. ¿Sí, ve? Imagino que como ahí con Pablo y Silas, cuando David estaba cantando a Jehová después de su oración en este salmo, había otros, sus compañeros escuchando eso, y ellos recibieron gozo también. A veces, cristiano, estás en un valle y no estás solo. Hay otros que están contigo. Pero es por usted tomando la decisión de ser honesto con Dios, buscando a Él, ¿sí ve? Confesando su situación, después contemplando por qué estás ahí y después confiando que Él va a actuar, que Dios puede usar a ti para bendecir a otros.
¿Hasta cuándo, Jehová? Bueno, puede ser hasta qué horas. Puede ser hasta que buscas a Él, porque Dios está dispuesto a escucharte si eres honesto de corazón. Seguiremos con Salmo 14 en una de las clases que ha de venir. Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando todo esto en Salmo 13. Ayuda a nosotros a ser honestos con nuestro Señor, sabiendo que Él ya sabe todo de nosotros, para que Él pueda actuar y ayudarnos en nuestros valles. También, Señor, ayúdanos a reconocer que sí, que vas a actuar, que para que podamos tener la misma confianza que tenía David, y es por eso que buscamos a ti desde el principio. Y por favor, Señor, alumbra nuestros ojos para que podamos ver por qué estamos en ese valle. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente esa salvación que fue hecho por Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.